Las luces de los candelabros de cristal brillaban con una intensidad cegadora, reflejándose en las copas de champán que sostenían las manos más poderosas de la ciudad. Era la fiesta del año, una celebración de opulencia y vanidad, donde el valor de una persona se medía por la marca de su traje o los quilates de sus joyas. La música clásica flotaba suavemente en el aire, enmascarando las risas falsas y las conversaciones vacías. Pero, de repente, aquella sinfonía de superficialidad se detuvo en seco. Un silencio sepulcral, cargado de incomodidad y repulsión, se apoderó del gran salón. En la entrada principal, bajo el arco dorado que había costado una fortuna, no estaba un invitado de honor, ni un político influyente, sino una figura que parecía haber emergido de las pesadillas más oscuras de la pobreza. Era un anciano encorvado, vestido con harapos mugrientos que alguna vez fueron grises, pero ahora eran de un color indefinido por la suciedad y el tiempo. Su olor, una mezcla penetrante de sudor rancio, basura y abandono, avanzó más rápido que sus pasos, haciendo que las damas de alta sociedad se cubrieran la nariz con sus pañuelos de seda y retrocedieran con horror. El anciano, con las manos temblorosas y la mirada perdida, buscaba desesperadamente unos ojos familiares entre la multitud, unos ojos que le devolvieran un poco de dignidad. Pero lo único que encontró fue desprecio. Fue entonces cuando un hombre joven, apuesto y vestido impecablemente con un smoking de terciopelo, se abrió paso entre los invitados con furia en la mirada. Era el anfitrión de la fiesta. Sin dudarlo un segundo, gritó con una voz que resonó como un trueno en el silencio del salón: «Seguridad. ¿Quién dejó entrar a esta basura? Saquen a este viejo asqueroso de mi casa antes de que infecte a mis invitados. Lárgate a morir a la calle». El anciano levantó la vista y en sus ojos cansados no había miedo, sino una tristeza infinita. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia, abriendo un surco de piel limpia en su rostro. Porque aquel joven que ordenaba que lo tiraran como un desperdicio no era un extraño, era su hijo, su primogénito, la misma persona a la que él había cargado en sus hombros, a la que había consolado en sus pesadillas infantiles y por quien había sacrificado cada gota de su sudor. Dicen que el dinero es un buen siervo pero un pésimo amo, y que la verdadera pobreza no es la falta de monedas en el bolsillo, sino la ausencia de amor en el corazón. A menudo escuchamos que la sangre es más espesa que el agua, pero en el mundo de hoy parece que el oro es más espeso que la sangre, capaz de coagular los sentimientos y bloquear las arterias de la compasión. ¿Cómo es posible que un padre, que dio la vida entera para construir un imperio para sus hijos, termine siendo expulsado de su propia herencia como un perro sarnoso? ¿En qué momento la ambición devora la memoria y convierte a los hijos en verdugos de sus propios padres? Esta historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato sobre la riqueza y la miseria material. Es un espejo del alma humana, una radiografía dolorosa de lo que sucede cuando olvidamos el mandamiento más sagrado: honrar a tu padre y a tu madre. Aquel anciano humillado en la fiesta no siempre fue un mendigo. Su nombre es Don Roberto, y hace apenas unos meses era el hombre más respetado de la región, un magnate de la construcción cuyo nombre estaba grabado en los edificios más altos de la ciudad. Roberto era un hombre hecho a sí mismo, un guerrero de la vida que comenzó cargando ladrillos bajo el sol abrasador y terminó dirigiendo un imperio. Pero Roberto tenía una debilidad fatal, un talón de Aquiles que finalmente lo llevó a su ruina. Amaba a sus 3 hijos, Carlos, Sofía y Miguel, con un amor ciego, desmedido y sin límites. Tras la muerte prematura de su esposa, Roberto intentó compensar la ausencia materna con bienes materiales, llenando el vacío de sus corazones con tarjetas de crédito ilimitadas, coches deportivos y caprichos costosos, creyendo que darles todo lo que él nunca tuvo era la mayor forma de amor. No se dio cuenta de que,
Al facilitarles tanto la vida, les estaba amputando el carácter. No sabía que estaba criando cuervos que, tarde o temprano, intentarían sacarle los ojos. Hoy, don Roberto ha perdido su fortuna, o al menos eso es lo que todos creen, y ha decidido emprender el viaje más doloroso de su vida, disfrazarse de mendigo para descubrir si sus hijos lo aman a él, o si solo amaban su chequera. Lo que descubrirá le romperá el corazón en 1000 pedazos, pero también le enseñará una lección que cambiará su destino para siempre. Para comprender la magnitud de la tragedia que estaba a punto de ocurrir, debemos retroceder un poco en el tiempo y mirar dentro de la mansión de la familia de la Cruz. Don Roberto no heredó su fortuna, la arrancó de la tierra con sus propias manos. Sus dedos, ahora deformados por la artritis, recordaban cada ladrillo que colocó, cada saco de cemento que cargó sobre su espalda bajo el sol inclemente de su juventud. Él conocía el valor de una moneda porque había conocido el hambre. Cuando su amada esposa, Elena, falleció dejando a 3 niños pequeños, Roberto hizo un juramento ante su tumba: a nuestros hijos nunca les faltará nada, Elena. Vivirán como príncipes para que no sufran lo que nosotros sufrimos. Y cumplió su promesa. Vaya si la cumplió. Pero en su afán de protegerlos de la lluvia, les impidió aprender a bailar bajo la tormenta. En su deseo de allanarles el camino, les quitó la capacidad de caminar por sí mismos. Los 3 hijos de Roberto crecieron rodeados de una burbuja de privilegios que los desconectó de la realidad. Carlos, el mayor, era un hombre de 35 años que se creía un genio de los negocios, pero cuya única habilidad real era gastar el dinero de su padre en inversiones fantasmas y apuestas clandestinas. Siempre vestido con trajes italianos hechos a medida, miraba al mundo con una arrogancia que solo tienen aquellos que nunca han tenido que limpiar su propio desorden. Para Carlos, su padre no era un mentor, sino un banco inagotable que debía financiar sus caprichos y cubrir sus deudas de honor. Sofía, la mediana, era la viva imagen de la vanidad. Su vida transcurría entre salones de belleza, viajes a París y fiestas exclusivas. A sus 30 años, su mayor preocupación era si su bolso de diseñador combinaba con sus zapatos. Veía a don Roberto no como a un padre amoroso, sino como un obstáculo anticuado que a veces la avergonzaba con sus modales sencillos y su forma directa de hablar. A menudo le decía a sus amigas de la alta sociedad: «Mi padre es un hombre de otra época, no entiende el mundo moderno», mientras deslizaba la tarjeta negra que él pagaba religiosamente cada mes. Y finalmente estaba Miguel, el Benjamín de la familia. Con 25 años, aún no había terminado ninguna carrera universitaria porque no encontraba su pasión. Pasaba los días durmiendo hasta el mediodía y las noches en discotecas, rodeado de amigos que solo estaban allí por el champán gratis. Miguel era, quizás, el más cruel de todos en su indiferencia. Para él, todo lo que tenía era un derecho adquirido por nacimiento, no un regalo. La gratitud era una palabra que no existía en su vocabulario. Don Roberto los observaba desde la distancia, sentado en su sillón de cuero viejo, y una sombra de duda comenzaba a nublar su corazón. Se preguntaba en silencio: ¿en qué he fallado? Les di todo mi amor, les di todo mi esfuerzo. ¿Por qué siento que estoy viviendo con 3 extraños que solo esperan que saque la billetera? Pero el amor de un padre es ciego, y Roberto prefería cerrar los ojos ante la dolorosa verdad hasta que la realidad lo golpeó de frente, sin piedad alguna. El punto de quiebre, el momento en que el velo se cayó de los ojos de don Roberto, ocurrió en una fecha que debería haber sido motivo de alegría: su cumpleaños número 65. Aquella mañana, Roberto se despertó con una sensación de calidez en el pecho. 65 años. Una vida de lucha y victoria. Se vistió con esmero, esperando que sus hijos lo sorprendieran con un desayuno, un abrazo o quizás simplemente con un feliz cumpleaños, papá.
Pero la casa estaba en silencio. Los pasillos de mármol estaban vacíos. El personal de servicio lo felicitó con cariño genuino, especialmente María, la vieja cocinera que había estado con la familia desde siempre, pero de sus hijos. Ni una llamada, ni un mensaje. Seguro están planeando una fiesta sorpresa para la noche. Se consoló Roberto a sí mismo, aferrándose a la esperanza como un náufrago a una tabla. Son muchachos ocupados, pero me quieren. Decidió ir a su despacho para revisar algunos documentos y esperar. Al acercarse a la pesada puerta de roble de la biblioteca, escuchó voces alteradas. Eran ellos. Sus 3 hijos estaban allí. El corazón de Roberto dio un vuelco de alegría. Estaban allí, seguramente ultimando los detalles de su celebración. Con una sonrisa en los labios, se disponía a abrir la puerta para fingir sorpresa, cuando una frase de Carlos lo congeló en el sitio, con la mano suspendida sobre el pomo dorado. «Ya estoy harto de esperar, Carlos», gritaba Miguel con una voz llena de impaciencia. «El viejo está más sano que un roble. Si sigue viviendo 10 años más, se gastará toda nuestra herencia en sus donaciones estúpidas y en mantener esta casa ridícula. Necesito mi parte ahora. Debo dinero a gente peligrosa». Roberto sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Sus piernas temblaron. «Cálmate, idiota», respondió Carlos con frialdad. «No podemos hacer nada mientras él tenga el control de las cuentas. El abogado dice que el testamento está a su nombre. La única forma de que veamos ese dinero es que él, que deje de ser un problema. A veces desearía que ese dolor de pecho del que se queja fuera algo serio y no solo acidez». «Ay, por favor», intervino Sofía, y su tono de voz fue lo que más dolió, pues sonaba aburrida y despectiva. «Lo peor no es el dinero, es tener que aguantarlo. ¿Vieron cómo se vistió la semana pasada para la cena con los inversionistas? Parecía un granjero. Me mata de vergüenza. Yo ya tengo mirado un ático en el centro. En cuanto el viejo estire la pata, vendo esta mansión vieja y me largo. No pienso cuidarlo si se enferma, que les quede claro. Para eso están los asilos». Del otro lado de la puerta, don Roberto se llevó la mano al pecho, sintiendo un dolor agudo y real, mucho más fuerte que cualquier infarto. No era su corazón físico el que fallaba, era su alma la que se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Las lágrimas, calientes y amargas, brotaron de sus ojos, surcando las arrugas de su rostro. Ahí estaban, los 3 amores de su vida, deseando su muerte, repartiéndose sus bienes como buitres sobre un animal que aún respira, avergonzándose de él. No había amor, no había respeto, no había ni siquiera lástima, solo había codicia. Roberto retrocedió lentamente, con el alma en carne viva. No entró en la habitación, no les gritó. Simplemente se dirigió a su dormitorio, cerró la puerta con llave y se derrumbó sobre la cama matrimonial donde tantas veces había soñado con un futuro feliz para ellos. Lloró como un niño, lloró por la esposa que no estaba para consolarlo y lloró por los hijos que, en realidad, había perdido hacía mucho tiempo. Fue en esa oscuridad, en medio del dolor más profundo que un padre puede sentir, donde nació una determinación de acero. «Si solo aman mi dinero», susurró a la soledad de su cuarto, «entonces veré quiénes son realmente cuando el dinero desaparezca». Secó sus lágrimas y aunque sus ojos estaban rojos, su mirada ya no tenía la suavidad de antes. El padre indulgente había muerto esa tarde, ahora nacía el juez. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados pero con la mente clara como el cristal, don Roberto no fue a su oficina en el rascacielos del centro. En su lugar, condujo su viejo sedán, el único coche modesto que conservaba por sentimentalismo, hacia un edificio antiguo en el barrio histórico de la ciudad. Allí se encontraba el despacho de Antonio, su abogado de toda la vida y, más importante aún, su único amigo verdadero. Antonio,
Un hombre de leyes íntegro y canoso escuchó el relato de Roberto en silencio. A medida que Roberto narraba la conversación que había escuchado tras la puerta, la expresión de Antonio pasó de la incredulidad a la indignación. No podía creer que aquellos niños que vio crecer se hubieran convertido en seres tan despiadados. Roberto, amigo mío, dijo Antonio, quitándose las gafas y frotándose los ojos con cansancio, lo que me pides es una locura. Fingir una bancarrota total, congelar todas tus cuentas, poner tus propiedades bajo embargo preventivo. Es una maniobra legal arriesgada y complicada. ¿Estás seguro de que quieres someterte a esto? ¿Estás seguro de que quieres ver la cara más fea de tus hijos? A veces, la ignorancia es una bendición. Roberto se levantó de la silla de cuero, caminó hacia la ventana y miró la ciudad que había ayudado a construir. Su silueta se recortaba contra la luz de la mañana, pareciendo más frágil, pero a la vez más firme que nunca. No es una prueba para ellos, Antonio respondió con voz grave. Es una última oportunidad. Necesito saber si queda algo humano en sus corazones. Necesito saber si, debajo de toda esa capa de vanidad que yo mismo les puse, todavía existe el amor de un hijo por su padre. Si no hago esto, moriré sabiendo que crié parásitos, no personas. Hazlo. Prepara los documentos. Quiero que mañana mismo salga en las noticias. El imperio de la cruz colapsa. Quiero que las tarjetas de crédito dejen de funcionar. Quiero que los cobradores llamen a la puerta. Quiero que sientan el frío del miedo. Antonio asintió con solemnidad. Sabía que no podía detener a su amigo. Pasaron las siguientes horas diseñando meticulosamente la caída del gigante. Se transfirieron los activos a fideicomisos ciegos. Se redactaron notificaciones de embargo falsas pero convincentes y se preparó el terreno para el gran engaño. Al firmar el último documento, Roberto sintió un peso enorme sobre sus hombros, pero también una extraña liberación. Estaba a punto de perderlo todo ante los ojos del mundo para ver si podía ganar lo único que importaba. 2 días después, el caos estalló. Las noticias volaron. Malas inversiones, fraude fiscal, inventado, ruina total. Los acreedores actores contratados por Antonio llegaron a la mansión para poner sellos de embargo en los muebles, en los cuadros, en los coches de lujo. Carlos, Sofía y Miguel estaban histéricos, gritando, amenazando y culpando a su padre a gritos pelados mientras veían cómo su mundo de cristal se hacía añicos. En medio de ese torbellino, Roberto se retiró silenciosamente a la caseta del jardín, un lugar polvoriento donde guardaba herramientas viejas. Allí, lejos de las miradas acusadoras de sus hijos, comenzó su transformación. Se quitó el traje de seda italiana, ese que costaba más de lo que una familia promedio ganaba en un año, y lo dejó caer al suelo con desprecio. Se quitó el reloj de oro, los gemelos de plata, los zapatos de piel lustrosa. Quedó en ropa interior, mirándose al espejo sucio colgado en la pared. Vio a un hombre viejo, con la piel flácida y cicatrices de viejas batallas. «Este eres tú, Roberto», se dijo. «Sin el dinero, solo eres esto, carne y hueso». De una bolsa de plástico sacó la ropa que había conseguido en un mercado de segunda mano. Unos pantalones de pana raídos, 2 tallas más grandes, que ató a su cintura con una cuerda, una camisa de franela llena de agujeros y manchas de grasa, y un abrigo largo, pesado y maloliente que parecía haber sido rescatado de un basurero. Se calzó unas botas viejas con las suelas despegadas que hacían ruido al caminar. Pero no era suficiente. Salió al jardín, metió las manos en la tierra húmeda y se frotó la cara, ensuciando sus mejillas, su frente, su cuello. Se despeinó el cabello gris, dejándolo enmarañado y sucio. Cuando volvió a mirarse al espejo, don Roberto había desaparecido. En su lugar había un mendigo, un anciano desamparado que inspiraba lástima y repulsión. La imagen era tan fuerte
que Roberto sintió un nudo en la garganta. No era un disfraz, se sentía como una penitencia. Cogió un bastón de madera y una pequeña bolsa de tela con algunas monedas. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire y valor. Iba a salir al mundo no como el león que todos temían, sino como el cordero que nadie quiere mirar. Abrió la puerta trasera de la propiedad y salió a la calle. El viento frío de la tarde lo golpeó de inmediato, atravesando la tela delgada de su camisa. No había chofer esperándolo, no había seguridad. Por primera vez en 40 años, estaba completamente solo. Caminó hacia la parada del autobús, sintiendo las miradas de desconfianza de los transeúntes. El miedo le mordía el estómago. Podría sobrevivir a esto, pero entonces recordó las palabras de sus hijos, el deseo de su muerte, y el miedo se convirtió en determinación. «Que empiece la función», murmuró, y subió al autobús, rumbo al barrio donde vivía su hijo mayor, Carlos, para pedirle asilo. Iba a tender la mano, no para dar, sino para pedir, y Dios quiera que alguien se la tomara. El viaje hasta el lujoso ático de Carlos, situado en la zona más exclusiva de la ciudad, fue un calvario que don Roberto nunca imaginó vivir. Sin coche, tuvo que caminar kilómetros y luego tomar un autobús abarrotado donde la gente se apartaba de él con muecas de asco. Cada mirada de desprecio era un latigazo a su orgullo, pero se mantenía firme en su propósito. «Es solo un disfraz», se repetía. «Debajo sigo siendo yo». Pero al llegar al edificio de cristal y acero donde vivía su hijo mayor, la realidad de su nueva condición lo golpeó con fuerza. El conserje, un hombre al que Roberto había dado generosas propinas en Navidad durante años, le bloqueó el paso con agresividad, amenazando con llamar a la policía si no se largaba. Tuvo que suplicar, con lágrimas de humillación real en los ojos, para que le permitiera usar el intercomunicador. «Sí, ¿quién es?». La voz de Carlos sonó distorsionada por el altavoz, cargada de irritación. Seguramente ya sabía de la bancarrota. «Soy yo, hijo, soy tu padre. Por favor, déjame subir». Hubo un silencio largo, pesado, antes de que el zumbido de la puerta se activara. Roberto subió en el ascensor de servicio, pues no se le permitió usar el principal. Al llegar al piso, la puerta del apartamento estaba entreabierta. Carlos estaba allí, pero no lo recibió con un abrazo. Lo recibió con una mirada que mezclaba la incredulidad con una furia helada. Carlos llevaba una bata de seda y sostenía un vaso de whisky. Su rostro estaba rojo, probablemente por el alcohol y la ira de haber perdido su estatus financiero. «¡Mírate!», exclamó Carlos antes de que Roberto pudiera decir una palabra. «Pareces una rata de alcantarilla. ¿Es cierto lo que dicen las noticias? ¿Lo perdimos todo? ¿De verdad eres tan incompetente que dejaste que el imperio se derrumbara?». Roberto, encorvado y temblando en parte por el papel, en parte por el dolor, extendió las manos sucias hacia su hijo. «Hijo, me han quitado todo. La casa, las cuentas, los coches. No tengo dónde dormir esta noche. No tengo qué comer. He venido a ti porque eres mi primogénito, mi sangre. Solo necesito un rincón, un sofá, un poco de comida caliente hasta que pueda levantarme de nuevo». Carlos retrocedió como si su padre tuviera una enfermedad contagiosa. Sus ojos recorrieron los harapos de Roberto con repugnancia. «¿Aquí? ¿En mi casa?», se burló Carlos con una risa nerviosa y cruel. «Papá, estás loco. Mi esposa tiene invitados esta noche. Tengo una reputación que mantener. Si mis socios me ven contigo así, vestido como un pordiosero, seré el hazmerreír de la ciudad. Además, tú eres el culpable de esto. Tú arruinaste mi futuro. Yo contaba con esa herencia, contaba con los dividendos de este mes para pagar la hipoteca de este lugar. Ahora yo también estoy en la ruina por tu culpa. Pero Carlos, soy tu padre. Yo te pagué este apartamento. Yo te di todo». La voz de Roberto se quebró.
no tuvo que fingir el dolor. «Y ahora me lo quitas todo con tu estupidez», interrumpió Carlos, sacando la billetera de su bolsillo trasero. Sacó un par de billetes arrugados y se los lanzó a la cara. Ni siquiera se los dio en la mano. Los billetes cayeron al suelo, a los pies de las botas rotas de Roberto. «Toma, ahí tienes para un hostal barato y algo de comida. No vuelvas por aquí hasta que te hayas aseado y arreglado tus problemas. No puedo cargar con un anciano fracasado. Tengo mi propia familia en la que pensar». Carlos dio un paso atrás y sin una pizca de remordimiento cerró la puerta con fuerza. El sonido del cerrojo girando fue seco y definitivo. ¡Clac! Ese sonido resonó en el alma de don Roberto más fuerte que un disparo. Se quedó allí, mirando la puerta de madera lacada, con los billetes tirados en el suelo. No los recogió. Su propio hijo, al que había acunado, al que había enseñado a andar en bicicleta, acababa de echarlo como a un perro sarnoso. Roberto se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor, sintiendo que algo dentro de él moría para siempre. Con el corazón hecho trizas, pero aún con una leve esperanza, Roberto se dirigió al centro de la ciudad. «Quizás Sofía sea diferente», pensó. «Las hijas son más sensibles, tienen el corazón más blando. Sofía siempre había sido su niña mimada, su princesa. Ella no podía ser tan cruel». Sabía que a esa hora ella solía estar en una terraza de moda, almorzando con sus amigas de la alta sociedad. Llegó al restaurante. Las mesas estaban llenas de gente elegante, riendo bajo las sombrillas blancas. Roberto localizó a Sofía de inmediato. Estaba radiante, riendo a carcajadas con 3 amigas, con sus gafas de sol de marca y sus bolsas de compras a los pies. Roberto dudó. Sabía que su aspecto era lamentable, pero el hambre y la desesperación de su personaje y la necesidad imperiosa de saber la verdad lo empujaron a acercarse. Se arrastró hasta la valla que separaba la terraza de la calle. «¿Sofía?», llamó con voz ronca. «Hija mía». La conversación en la mesa se detuvo. Las amigas de Sofía se giraron, arrugando la nariz ante el olor y la visión del anciano sucio que se aferraba a la barandilla. Sofía se quitó las gafas de sol lentamente. Sus ojos se encontraron con los de su padre. Roberto vio en ellos un destello de reconocimiento instantáneo. Ella sabía quién era. Vio la súplica en la mirada de él, vio la necesidad. Pero entonces sucedió lo impensable. El rostro de Sofía no mostró compasión ni preocupación, mostró pánico. Pánico social. «Sofía, ¿conoces a ese vagabundo?», preguntó una de las amigas con tono burlón. «Te está llamando hija». El tiempo se detuvo para Roberto. Esperó la defensa de su hija, esperó que ella se levantara, corriera hacia él y lo abrazara sin importar la suciedad. Pero Sofía se puso rígida, se ajustó el cabello y soltó una risa nerviosa y fría. «¿Yo? Por Dios, claro que no», exclamó Sofía, alzando la voz para que todos la escucharan. «Debe ser un loco senil. ¡Qué horror! Es increíble que dejen que gente así se acerque a lugares decentes». Roberto sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas. Ella lo había negado. Su princesa lo había negado frente a extraños por vergüenza. «Sofía, soy papá. No tengo a dónde ir», susurró él, ya sin fuerzas. Sofía se levantó bruscamente y llamó al camarero, chasqueando los dedos. «Camarero, por favor, quite a este hombre de aquí. Está molestando a los clientes y huele espantoso. Sáquelo inmediatamente o no volveré a pisar este lugar». 2 camareros robustos se acercaron a Roberto. Uno lo agarró del brazo con fuerza, casi lastimándolo. «Vamos, abuelo, fuera de aquí. No moleste a la señorita». Mientras lo arrastraban lejos de la terraza, Roberto volteó la cabeza para mirar a su hija una última vez. Sofía ya se había vuelto a sentar, dándole la espalda, y se reía de algo que decía una amiga, aunque sus manos temblaban sobre la copa de vino.
Ella había elegido su imagen por encima de su sangre. Esa noche, la primera noche de su nueva vida, don Roberto no buscó un hotel, no usó el dinero que Carlos le había tirado. Caminó hasta un parque solitario, se sentó en un banco de madera dura bajo la luz tenue de una farola y lloró. No lloró por el frío que calaba sus huesos ni por el hambre que rugía en su estómago. Lloró porque se dio cuenta de que era el hombre más pobre del mundo. Tenía millones en el banco, sí, pero no tenía familia. Se acurrucó bajo el abrigo maloliente, mirando las estrellas, y le preguntó a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué el dinero pudrió sus almas de esta manera? Y en medio de ese silencio desgarrador, solo el viento le respondió. Ahora solo quedaba Miguel, el menor. Pero Roberto ya no tenía esperanzas. Su espíritu estaba roto. Después de 2 días vagando como un alma en pena, durmiendo en bancos de parque y comiendo sobras que encontraba en los contenedores, el cuerpo de don Roberto estaba al límite. Sus pies sangraban dentro de las botas rotas y una fiebre leve empezaba a nublar su mente. Pero el dolor físico no era nada comparado con el vacío en su pecho. Carlos y Sofía, su propia sangre, lo habían desechado. Solo quedaba Miguel, pero Roberto ya no tenía fuerzas para enfrentar otro rechazo. Sabía que Miguel probablemente lo insultaría, o peor aún, lo ignoraría por completo mientras bailaba en alguna discoteca. Fue entonces, en medio de su desesperación, cuando un nombre cruzó su mente como un relámpago en la oscuridad: Mateo. Mateo no era su hijo de sangre, era el hijo de su antiguo jardinero, un hombre humilde que había muerto hacía años. Roberto había pagado los estudios de Mateo en una escuela técnica y le había ayudado con pequeños trabajos, pero nunca le dio lujos. Mateo vivía en las afueras, en un barrio obrero conocido como La Esperanza, un lugar donde las calles no estaban pavimentadas y las casas eran poco más que cajas de ladrillo sin terminar. ¿Por qué ir allá?, pensó Roberto. Si mis propios hijos me dieron la espalda, ¿qué puedo esperar de un extraño? Sin embargo, una fuerza invisible, quizás la mano de Dios, guió sus pasos hacia aquel barrio olvidado. Tardó horas en llegar. Cuando finalmente se encontró frente a la pequeña casa de Mateo, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo sangre. La casa era diminuta, con el techo de lámina y una valla hecha de madera reciclada, pero había flores sembradas en latas de conservas en la entrada, cuidadas con amor. Roberto se apoyó en la valla, casi desmayándose. El perro de la casa ladró y la puerta se abrió. Salió Mateo, con las manos manchadas de grasa de motor, pues trabajaba como mecánico. Al ver al anciano sucio y tambaleante en su puerta, Mateo no gritó, no llamó a la policía. Entornó los ojos, tratando de reconocer aquella figura bajo la suciedad. «¿Don Roberto?», preguntó Mateo con voz temblorosa, acercándose con cautela. «¿Es usted, señor?». Roberto alzó la vista, avergonzado. «Sí, hijo, soy yo, o lo que queda de mí. Lo he perdido todo, Mateo. No tengo nada. Soy un viejo inútil y…». No pudo terminar la frase. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas al suelo polvoriento. Mateo no dudó ni un segundo. Corrió hacia él y, sin importarle el mal olor ni la ropa mugrienta, lo abrazó con fuerza para sostenerlo. «Lucía, ven rápido». «Es don Roberto», gritó hacia la casa. «Ayúdame, está desmayado». Roberto sintió unos brazos fuertes que lo levantaban del suelo. No había asco en el contacto, solo una preocupación genuina y urgente. Por primera vez en días, se sintió humano otra vez. Cuando Roberto recobró la conciencia, no estaba en el suelo. Estaba acostado en una cama modesta pero limpia, con sábanas que olían a jabón barato y a lavanda. La habitación era pequeña, las paredes tenían humedad y el único adorno era un crucifijo de madera colgado sobre la cabecera. A su lado, Mateo y su esposa Lucía, que estaba visiblemente embarazada, lo miraban con ojos llenos de ansiedad.
Gracias a Dios despertó, dijo Lucía, con una sonrisa dulce, acercándole una taza de caldo humeante. Beba esto, señor Roberto. Es sopa de pollo. No es mucho, pero le sentará bien. Roberto tomó la taza con manos temblorosas. El calor del líquido pareció revivir su alma. Mientras bebía, observó a la pareja. Sabía que Mateo apenas ganaba para sobrevivir y que la llegada del bebé les traería más gastos. Sin embargo, allí estaban, compartiendo su comida con un anciano arruinado que no podía ofrecerles nada a cambio. «Perdonen que me presente así», murmuró Roberto, bajando la cabeza. «Mis hijos, ellos no pudieron recibirme. No tienen espacio». Mateo intercambió una mirada de tristeza con su esposa, pero no juzgó. Se sentó en el borde de la cama y puso su mano callosa sobre la de Roberto. «No diga nada, patrón. Usted fue como un padre para mí cuando mi viejo murió. Usted pagó mis estudios. Si no fuera por usted, yo no sería mecánico hoy. Esta casa es humilde, señor, no tenemos lujos y el techo gotea cuando llueve mucho, pero mientras nosotros tengamos un pan, la mitad será suya. Aquí nadie sobra». «Pero Mateo, estoy arruinado», insistió Roberto, probando la integridad del joven. «Dicen que debo millones. La policía podría venir a buscarme. Soy una carga». Lucía se acercó y le acomodó la almohada. «Don Roberto, mi abuela decía que donde come uno, comen dos, y si llega otro, echamos más agua a la sopa. Usted se queda aquí. Mateo dormirá en el sofá y usted usará nuestra cama. Necesita descansar. El dinero va y viene, pero la familia, y usted es familia para nosotros. Eso es lo que cuenta». Esa noche, Roberto no pudo dormir, pero no fue por tristeza. Fue por la inmensa gratitud que le desbordaba el pecho. Desde su cama, escuchaba los susurros de Mateo y Lucía en la pequeña sala. Escuchó cómo Mateo decía: «Mañana trabajaré horas extra en el taller para comprarle medicinas al patrón. Se le ve muy mal de los bronquios». Y escuchó a Lucía responder: «Yo puedo lavar ropa ajena para ayudar un poco más». Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Roberto, mojando la almohada. Había encontrado diamantes en un basurero. Sus hijos de sangre, que vivían en palacios de oro, tenían el corazón de piedra. Y este muchacho, que vivía en una choza, tenía un corazón de oro puro. Roberto comprendió entonces la lección más grande de su vida. La verdadera herencia no es lo que dejas en el banco, sino lo que siembras en las personas. A la luz de la luna que entraba por la ventana sin cortinas, Roberto sacó de su bolsillo interior, escondida en el forro del abrigo andrajoso, una pequeña libreta y un bolígrafo. Con mano firme, escribió: «Día 3. Mateo y Lucía me dieron su cama, compartieron su pan, están dispuestos a trabajar el doble por mí, prueba superada con honores». Cerró la libreta y sonrió. El juicio había terminado. Era hora de la sentencia. Don Roberto permaneció una semana en la humilde casa de Mateo. 7 días que fueron los más felices y reveladores de sus últimos años. Aprendió a comer con sencillez, a reír por cosas pequeñas y a sentir el calor de un hogar verdadero. Pero el tiempo de la prueba había terminado. Una mañana, mientras Mateo estaba en el taller y Lucía en el mercado, Roberto se marchó silenciosamente. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina que decía: «Gracias por devolverme la vida. No me busquen, yo los encontraré a ustedes. Con amor, el abuelo». Junto a la nota, dejó el viejo reloj de oro que había logrado esconder entre sus harapos, el único objeto de valor que no vendió, para que pudieran pagar el parto del bebé. Al día siguiente, los teléfonos de Carlos, Sofía y Miguel sonaron al unísono. Era el abogado Antonio. Su voz, grave y profesional, les comunicó la noticia que secretamente esperaban. «Lamento informarles que su padre ha sido encontrado sin vida en un parque de la ciudad. El funeral será privado, pero su presencia es requerida mañana a las 9 en mi bufete para la lectura del testamento.
No hubo llantos desgarradores al otro lado de la línea, solo un silencio calculado y preguntas rápidas sobre la hora de la cita. La mañana de la lectura, el cielo estaba gris y plomizo, como si la ciudad misma estuviera de luto. En la sala de juntas del lujoso despacho de Antonio, los 3 hermanos de la Cruz estaban sentados alrededor de la inmensa mesa de caoba. Iban vestidos de negro riguroso, pero sus actitudes delataban su impaciencia. Carlos tamborileaba los dedos sobre la mesa, revisando su reloj cada 2 minutos. Sofía se retocaba el maquillaje frente a un espejo de bolsillo, asegurándose de que sus lágrimas falsas no arruinaran su rímel. Miguel bostezaba, con resaca de la noche anterior. «Espero que el viejo haya guardado algo en cuentas extranjeras», susurró Carlos a sus hermanos. «Si de verdad murió en la ruina, lo mato otra vez. Todo este teatro del luto me está dando dolor de cabeza». En ese momento, la puerta se abrió y entró Mateo, acompañado de Lucía. Llevaban su mejor ropa, aunque se veía desgastada y sencilla comparada con la alta costura de los hermanos. Tenían los ojos rojos de tanto llorar. Realmente sentían la pérdida. Al verlos entrar, Sofía soltó una risita despectiva. «¿Y estos quiénes son?», preguntó con asco. «Ah, claro, el hijo del jardinero. ¿Qué haces aquí, muerto de hambre? Viniste a ver si sobraba algo de ropa vieja de papá. Vete, esto es una reunión familiar». Antonio, que acababa de entrar con un grueso portafolios de cuero, intervino con autoridad. «Silencio, por favor. El señor Mateo está aquí porque el testamento de don Roberto así lo exige. Siéntense todos. Vamos a empezar». El ambiente se tensó. Los hermanos cruzaron miradas de preocupación. ¿Por qué estaba ese intruso allí? Antonio abrió la carpeta lentamente, disfrutando del momento, y sacó un documento sellado con lacre rojo. Antes de leer la distribución de bienes, dijo Antonio, su padre dejó una grabación de video que debe ser vista por todos los presentes. Es su última voluntad. Antonio presionó un botón y una gran pantalla descendió del techo. La sala quedó en penumbra. Los 3 hermanos se acomodaron esperando ver un video de despedida aburrido, pero lo que apareció en la pantalla los dejó helados. No era don Roberto en su oficina, era una grabación de cámara de seguridad, granulada y sin audio, pero clara. La primera imagen mostraba la puerta del apartamento de Carlos. Se veía al anciano mendigo suplicando y a Carlos lanzándole los billetes a la cara y cerrando la puerta. La segunda imagen era del restaurante. Se veía a Sofía haciendo gestos a los camareros para que arrastraran a su padre fuera de la terraza. La sala quedó en un silencio sepulcral. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Carlos se puso pálido como un papel. Sofía se llevó las manos a la boca, horrorizada. Miguel tragó saliva, aterrado. ¿Qué es esto?, balbuceó Carlos, sudando frío. «Eso es un montaje. Es falso». «No es falso, Carlos», dijo una voz potente desde el fondo de la sala. Todos giraron la cabeza hacia una puerta lateral que conectaba con la oficina privada. La puerta se abrió de par en par y allí, de pie, erguido y majestuoso, estaba don Roberto. No llevaba harapos. Llevaba su mejor traje azul marino, una corbata de seda roja y una postura de emperador. Estaba vivo, más vivo que nunca. Un grito ahogado escapó de la garganta de Sofía. Miguel casi se cae de la silla. Parecían haber visto a un fantasma. «¡Papá!», exclamó Carlos, intentando recomponerse, fingiendo alegría. «Estás vivo. Dios mío, es un milagro. Pensamos que habías muerto». Carlos se levantó para abrazarlo, pero Roberto levantó una mano, deteniéndolo en seco con un gesto de autoridad suprema. «Siéntate», ordenó Roberto. Su voz no era un grito, era un susurro cargado de acero que heló la sangre de todos. «No te atrevas a tocarme. El padre al que crees abrazar murió en esa calle cuando le tiraste el dinero como a un perro». Roberto caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa.
miró a cada uno de sus hijos a los ojos. Ellos bajaron la mirada, incapaces de sostener el peso de su culpa. Luego miró a Mateo y a Lucía, quienes lloraban de emoción y alivio al verlo sano y salvo. Roberto les sonrió con ternura. La bancarrota fue una mentira, anunció Roberto, y los ojos de sus hijos se abrieron con codicia instantánea. Mi fortuna está intacta, de hecho, ha crecido, pero mi familia se ha reducido. Durante una semana fui un mendigo. Fui el viejo asqueroso, el loco, la basura, y en esa semana descubrí quiénes me aman y quiénes aman mi chequera. Roberto tomó el documento del testamento y lo rompió por la mitad, lanzando los pedazos al aire. Carlos, tú dijiste que tenías tu propia familia y que yo era una carga. Bien, te libero de esa carga. Sofía, tú sentiste vergüenza de mí ante tus amigas. No te preocupes, ya no tendrás que avergonzarte. Nadie sabrá que eres hija de este viejo granjero. Miguel, tú deseabas mi muerte para pagar tus vicios. Hoy para ti estoy muerto. Roberto se giró hacia Antonio. Antonio, lee la sentencia. El abogado asintió y leyó el nuevo documento. A mis hijos biológicos, Carlos, Sofía y Miguel, les dejo la suma de $10,000 a cada uno. Es suficiente para pagar el alquiler de 3 meses de un apartamento modesto y comprar trajes adecuados para buscar trabajo. A partir de hoy, quedan desvinculados de todas las empresas de la Cruz y se les retiran las tarjetas, los coches y el acceso a las propiedades. Deberán desalojar sus viviendas actuales en 48 horas. El caos estalló. «No puedes hacernos esto», gritó Sofía, histérica. «Es ilegal, somos tus hijos, vamos a impugnar esto, trabajen», rugió Roberto, golpeando la mesa con el puño. «Aprendan lo que cuesta ganar un centavo, aprendan lo que es tener hambre. Quizás así, algún día, se conviertan en seres humanos». Luego, Roberto se volvió hacia Mateo, quien seguía en shock. La voz del anciano se suavizó hasta quebrarse por la emoción. «Mateo, tú no llevas mi sangre, pero llevas mi espíritu. Me diste tu cama cuando yo olía a basura. Compartiste tu pan cuando no tenías suficiente. Me llamaste padre cuando yo no era nadie. Antonio», continúa, «el 100% de las acciones del Grupo de la Cruz, así como la mansión familiar y las propiedades, pasan a ser propiedad única y universal de Mateo Sánchez, con la única condición de que cuide de don Roberto hasta el último de sus días y destine el 20% de las ganancias anuales a la construcción de albergues para ancianos sin hogar». Mateo se llevó las manos a la cabeza, temblando. «Don Roberto, yo no puedo aceptar esto, es demasiado, no lo hice por dinero, lo sé, hijo, por eso te lo doy, porque eres el único que no se corromperá con él». Roberto se acercó a Mateo y lo abrazó, esta vez con el abrazo de un padre orgulloso. Mientras tanto, Carlos, Sofía y Miguel observaban la escena, derrotados, humillados y, por primera vez en sus vidas, verdaderamente pobres. La seguridad entró en la sala para escoltarlos a la salida. Mientras salían, Carlos miró hacia atrás una última vez y vio a su padre sonriendo junto al hijo del jardinero. Comprendió entonces que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la soledad que él mismo se había construido. La puerta se cerró. El juicio había terminado. El tiempo, que es el juez más sabio y paciente de todos, se encargó de poner cada pieza en su lugar. Pasaron 2 años desde aquel fatídico día en el bufete de abogados. La mansión de los de la Cruz, que antes era un mausoleo frío de vanidad, se transformó por completo. Ahora, sus jardines no estaban custodiados por guardias armados, sino que estaban abiertos los fines de semana para que los niños del orfanato local pudieran correr y jugar. Mateo,
Fiel a su palabra y a su corazón noble, no usó la fortuna para comprarse trajes de seda ni coches deportivos. Invirtió en la gente. Bajo su dirección y la tutela sabia de don Roberto, la empresa creció, pero esta vez con un alma. En el porche de la casa, donde el sol de la tarde bañaba las baldosas de terracota, don Roberto se mecía en su silla, sosteniendo en sus brazos a un pequeño bebé risueño. El hijo de Mateo y Lucía, al que habían bautizado como Roberto, en su honor. El anciano miraba al niño con una paz que nunca había conocido en sus años de magnate. Había perdido a 3 hijos por la codicia, pero Dios, en su infinita misericordia, le había regalado una familia nueva, una que no llevaba su sangre, pero que poseía su corazón. ¿Y qué fue de Carlos, Sofía y Miguel? La vida, con su mano dura pero necesaria, les enseñó la lección que su padre no pudo enseñarles con mimos. Carlos consiguió trabajo como encargado en un almacén. Sus manos, antes suaves, ahora tenían callos, y su espalda conocía el peso del trabajo real. Sofía vendió sus joyas y ahora trabajaba en una pequeña boutique, aprendiendo a servir a otros en lugar de ser servida. Miguel tuvo que dejar las fiestas y retomó sus estudios, pagándoselos él mismo trabajando de noche. No hubo un final mágico donde recuperaran su herencia, porque la vida no siempre devuelve lo que desperdiciamos. Sin embargo, hubo algo mejor. Hubo redención. Una tarde de Navidad, un coche modesto se detuvo frente a la reja de la mansión. Eran ellos. No venían a pedir dinero. Traían un pequeño pastel casero. Carlos, con la cabeza baja y los ojos húmedos, se acercó a su padre, que estaba en el jardín regando las rosas. Papá dijo con voz entrecortada: «No queremos nada. Solo queríamos decirte que tenías razón. El dinero nos había cegado. Perdónanos, no por la herencia, sino por haber sido malos hijos». Don Roberto dejó la manguera, los miró y vio en sus ojos algo que no veía hacía décadas: humildad. No les devolvió la fortuna, pues eso los arruinaría de nuevo, pero les abrió los brazos. Ese abrazo, bajo la nieve suave de diciembre, valía más que todos los millones del mundo. Habían perdido el paraíso terrenal, pero habían recuperado sus almas. Reflexión final. Le Banquet. Queridos amigos, la historia de don Roberto nos deja una verdad que a menudo olvidamos en nuestra carrera por tener más. La verdadera riqueza no es lo que tienes, sino a quien tienes a tu lado cuando todo lo demás desaparece. Vivimos en un mundo donde amamos las cosas y usamos a las personas, cuando debería ser al revés. A ti, hijo que me escuchas, no esperes a que tus padres estén ausentes para valorarlos. No esperes a ver su silla vacía para desear escuchar sus consejos una vez más. Las arrugas en sus rostros no son signos de vejez, son mapas de supervivencia, marcas de todas las batallas que lucharon para que tú estuvieras bien. Y recuerda siempre la ley inquebrantable de la siembra y la cosecha. Lo que das a tus padres hoy es lo que tus hijos te darán a ti mañana. Si siembras ingratitud, cosecharás abandono, pero si siembras amor, honra y paciencia, Dios se encargará de que tu granero nunca esté vacío. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar aduladores, pero nunca, jamás podrá comprar la lealtad de un corazón sincero. Que esta historia se grabe en tu alma. Ama, perdona y honra, porque al final del camino, lo único que nos llevamos en la maleta es el amor que dimos. Si esta historia ha tocado una fibra en tu corazón, si crees en el poder de la familia y en la justicia divina, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy. Que Dios bendiga tu hogar y a tus seres queridos. Hasta la próxima historia. Estás vivo. Dios mío, es un milagro. Pensamos que habías muerto. Carlos se levantó para abrazarlo, pero Roberto levantó una mano, deteniéndolo en seco con un gesto de autoridad suprema.
Siéntate, ordenó Roberto. Su voz no era un grito, era un susurro cargado de acero que heló la sangre de todos. No te atrevas a tocarme. El padre al que crees abrazar murió en esa calle cuando le tiraste el dinero como a un perro. Roberto caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa. Miró a cada uno de sus hijos a los ojos. Ellos bajaron la mirada, incapaces de sostener el peso de su culpa. Luego miró a Mateo y a Lucía, quienes lloraban de emoción y alivio al verlo sano y salvo. Roberto les sonrió con ternura. La bancarrota fue una mentira, anunció Roberto, y los ojos de sus hijos se abrieron con codicia instantánea. Mi fortuna está intacta, de hecho, ha crecido, pero mi familia se ha reducido. Durante una semana fui un mendigo. Fui el viejo asqueroso, el loco, la basura, y en esa semana descubrí quiénes me aman y quiénes aman mi chequera. Roberto tomó el documento del testamento y lo rompió por la mitad, lanzando los pedazos al aire. Carlos, tú dijiste que tenías tu propia familia y que yo era una carga. Bien, te libero de esa carga. Sofía, tú sentiste vergüenza de mí ante tus amigas. No te preocupes. Ya no tendrás que avergonzarte. Nadie sabrá que eres hija de este viejo granjero. Miguel, tú deseabas mi muerte para pagar tus vicios. Hoy para ti estoy muerto. Roberto se giró hacia Antonio. Antonio, lee la sentencia. El abogado asintió y leyó el nuevo documento. A mis hijos biológicos, Carlos, Sofía y Miguel, les dejo la suma de $10,000 a cada uno. Es suficiente para pagar el alquiler de 3 meses de un apartamento modesto y comprar trajes adecuados para buscar trabajo. A partir de hoy, quedan desvinculados de todas las empresas de la Cruz y se les retiran las tarjetas, los coches y el acceso a las propiedades. Deberán desalojar sus viviendas actuales en 48 horas. El caos estalló. «No puedes hacernos esto», gritó Sofía, histérica. «Es ilegal, somos tus hijos, vamos a impugnar esto, trabajen», rugió Roberto, golpeando la mesa con el puño. «Aprendan lo que cuesta ganar un centavo, aprendan lo que es tener hambre. Quizás así, algún día, se conviertan en seres humanos». Luego, Roberto se volvió hacia Mateo, quien seguía en shock. La voz del anciano se suavizó hasta quebrarse por la emoción. «Mateo, tú no llevas mi sangre, pero llevas mi espíritu. Me diste tu cama cuando yo olía a basura. Compartiste tu pan cuando no tenías suficiente. Me llamaste padre cuando yo no era nadie. Antonio», continúa, «el 100% de las acciones del Grupo de la Cruz, así como la mansión familiar y las propiedades, pasan a ser propiedad única y universal de Mateo Sánchez, con la única condición de que cuide de don Roberto hasta el último de sus días y destine el 20% de las ganancias anuales a la construcción de albergues para ancianos sin hogar». Mateo se llevó las manos a la cabeza, temblando. «Don Roberto, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado. No lo hice por dinero. Lo sé, hijo. Por eso te lo doy. Porque eres el único que no se corromperá con él». Roberto se acercó a Mateo y lo abrazó, esta vez con el abrazo de un padre orgulloso. Mientras tanto, Carlos, Sofía y Miguel observaban la escena, derrotados, humillados y, por primera vez en sus vidas, verdaderamente pobres. La seguridad entró en la sala para escoltarlos a la salida. Mientras salían, Carlos miró hacia atrás una última vez y vio a su padre sonriendo junto al hijo del jardinero. Comprendió entonces que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la soledad que él mismo se había construido. La puerta se cerró. El juicio había terminado. El tiempo, que es el juez más sabio y paciente de todos, se encargó de poner cada pieza en su lugar. Pasaron 2 años desde aquel fatídico día en el bufete de abogados. La mansión de los de la Cruz, que antes era un mausoleo frío de vanidad, se transformó por completo.
Ahora, sus jardines no estaban custodiados por guardias armados, sino que estaban abiertos los fines de semana para que los niños del orfanato local pudieran correr y jugar. Mateo, fiel a su palabra y a su corazón noble, no usó la fortuna para comprarse trajes de seda ni coches deportivos. Invirtió en la gente. Bajo su dirección y la tutela sabia de don Roberto, la empresa creció, pero esta vez con un alma. En el porche de la casa, donde el sol de la tarde bañaba las baldosas de terracota, don Roberto se mecía en su silla, sosteniendo en sus brazos a un pequeño bebé risueño. El hijo de Mateo y Lucía, al que habían bautizado como Roberto, en su honor. El anciano miraba al niño con una paz que nunca había conocido en sus años de magnate. Había perdido a 3 hijos por la codicia, pero Dios, en su infinita misericordia, le había regalado una familia nueva, una que no llevaba su sangre, pero que poseía su corazón. ¿Y qué fue de Carlos, Sofía y Miguel? La vida, con su mano dura pero necesaria, les enseñó la lección que su padre no pudo enseñarles con mimos. Carlos consiguió trabajo como encargado en un almacén. Sus manos, antes suaves, ahora tenían callos y su espalda conocía el peso del trabajo real. Sofía vendió sus joyas y ahora trabajaba en una pequeña boutique, aprendiendo a servir a otros en lugar de ser servida. Miguel tuvo que dejar las fiestas y retomó sus estudios, pagándoselos él mismo trabajando de noche. No hubo un final mágico donde recuperaran su herencia, porque la vida no siempre devuelve lo que desperdiciamos. Sin embargo, hubo algo mejor. Hubo redención. Una tarde de Navidad, un coche modesto se detuvo frente a la reja de la mansión. Eran ellos. No venían a pedir dinero. Traían un pequeño pastel casero. Carlos, con la cabeza baja y los ojos húmedos, se acercó a su padre, que estaba en el jardín regando las rosas. Papá dijo con voz entrecortada: «No queremos nada. Solo queríamos decirte que tenías razón. El dinero nos había cegado. Perdónanos, no por la herencia, sino por haber sido malos hijos». Don Roberto dejó la manguera, los miró y vio en sus ojos algo que no veía hacía décadas: humildad. No les devolvió la fortuna, pues eso los arruinaría de nuevo, pero les abrió los brazos. Ese abrazo, bajo la nieve suave de diciembre, valía más que todos los millones del mundo. Habían perdido el paraíso terrenal, pero habían recuperado sus almas. Reflexión final. Le Benquet. Queridos amigos, la historia de don Roberto nos deja una verdad que a menudo olvidamos en nuestra carrera por tener más. La verdadera riqueza no es lo que tienes, sino a quién tienes a tu lado cuando todo lo demás desaparece. Vivimos en un mundo donde amamos las cosas y usamos a las personas, cuando debería ser al revés. A ti, hijo que me escuchas, no esperes a que tus padres estén ausentes para valorarlos. No esperes a ver su silla vacía para desear escuchar sus consejos una vez más. Las arrugas en sus rostros no son signos de vejez, son mapas de supervivencia, marcas de todas las batallas que lucharon para que tú estuvieras bien. Y recuerda siempre la ley inquebrantable de la siembra y la cosecha. Lo que das a tus padres hoy es lo que tus hijos te darán a ti mañana. Si siembras ingratitud, cosecharás abandono, pero si siembras amor, honra y paciencia, Dios se encargará de que tu granero nunca esté vacío. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar aduladores, pero nunca, jamás podrá comprar la lealtad de un corazón sincero. Que esta historia se grabe en tu alma. Ama, perdona y honra, porque al final del camino, lo único que nos llevamos en la maleta es el amor que dimos. Si esta historia ha tocado una fibra en tu corazón, si crees en el poder de la familia y en la justicia divina, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo hoy. Que Dios bendiga tu hogar y a tus seres queridos. Hasta la próxima historia.